Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y cada vez más, mejor correr. Damián Cáceres, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Dani? Volviendo a correr, muchos, otros de a poquito, otros esperando los permisos, pero bueno, acostumbrándonos a esta nueva realidad, ¿no? Que nos toca y donde el correr ha sido tan importante y sobre todo al principio ha generado tanta polémica, hoy por suerte ya bajó y las Sí. historias de vidas que son las que nos gustan a nosotros. Vos sos fanático de los informes, eso hay que reconocerlo en vivo. Nos permiten tener un recorrido global, diría, de mejor correr, ¿no? Totalmente, totalmente. Y sí, sí, a mí me gustan los informes y me gusta mucho conversar con corredores aficionados que se vinculan. Hoy vamos a hacer un fondo largo con alguien con quien hemos compartido algunos metros, algunos kilómetros, también algunos viajes. Y como siempre decimos con Damián, recurrimos a las redes sociales y yo estaba buscando y hay un hermoso relato de este acompañante de este fondo largo de hoy, de un entrenamiento en Laguna de los Padres, en Mar del Plata, Sí. con las hermanas Borelli, y hay un comentario ahí de las hermanas Borelli, te bancaste el ritmo, por supuesto cuando uno corre con atletas, lo que nosotros llamamos atletas de verdad, lo que es para ellos ir tranquilo, para nosotros es ir exigiendo la máquina con todo. Podría empezar por ahí, pero yo lo voy a saludar y quiero que hablemos de una crónica maravillosa que hizo alguna vez de La Pampa, de Pampa Traviesa, que a mí me gustó porque es como que me abrió la cabeza de lo que es Pampa Traviesa, lo que es uno de los maratones más legendarios que tiene la Argentina. Si uno lo busca en las redes sociales, se encuentra con @batacasacha y allí lo tenemos, está con nosotros, parece Forrest Gump. Para los que nos están escuchando en el Club 947 y no lo ven, imagínense a Forrest Gump. Para los que nos están viendo en nuestras redes sociales, allí está. ¿Cómo estás, Bata? ¿Cómo andan? Muchas gracias. Le decía a Dami, un inmerecido honor estar compartiendo el programa con ustedes. Pero bueno, nada, muy, muy contento. No, vos sabés que, mira, una vez lo hicimos a Diego Tarkovsky también, y Tarco, alguien que descubrimos allá en Tucumán, y decía, no, pero ¿y por qué yo? Bueno, justamente, la idea de Mejor Correr es hablar con las hermanas Borelli, como recién las mencionábamos, que corrieron con vos, con Marita Peralta, y también hablar con Bata Casacha, con Diego Itarco, con Tommy Muñoz, y hablar con entrenadores. Esa es la idea. Es un poco el símbolo de este programa, pero también es el símbolo de esta actividad, Bata. Pero bueno, hacía referencia a aquella crónica y arrancamos por ahí, porque sos alguien que corre, pero que tiene una sensibilidad especial también para contar. Y ya vamos a recorrer tu historia y cómo empezaste a correr y todo, pero nada, me encantaría volver a correr y a recorrer con vos aquello que fue Pampa Traviesa. Sí, a ver, la experiencia de La Pampa para mí fue muy, bueno, todas las experiencias, ¿no? Los que corremos, cada carrera es especial. Eh, la de La Pampa para mí fue muy especial porque meses antes había ido a correr a Berlín, y había sido una mala experiencia para mí en cuanto a, nada, muy lejos del tiempo que había ido a buscar y por cómo la había preparado. Y esa misma noche, o sea, el día mismo de la carrera, le escribí a mi profe desde Alemania, le escribí a mi profe, quiero correr La Pampa. Digamos, porque nada, me había quedado con mucha calentura. Estamos hablando de Berlín, septiembre, La Pampa se corre en abril. Y él ahí, digamos, casi que me contestó con un jajaja, me dice, disfrutá las vacaciones, cuando vuelvas hablamos. Y me había quedado con eso. Y bueno, nada, después de todo un proceso, él además me conoce mucho y sabe muy bien cómo manejarme. Y me fue llevando de a poco hasta que un día me dijo, bueno, dale, ¿querés? Viste, pasaron un par de meses. Me dijo, ¿todavía tenés ganas de correr La Pampa? Bueno, vamos. Y la realidad es que ese contraste es espectacular, ¿no? Digamos, yo había corrido ya Chicago, había corrido Berlín, y ir a La Pampa, que para mí hoy sigue siendo la carrera más importante, la maratón más importante de Argentina, es muy especial, digamos, ¿no? Es una carrera, nada, que en la largada tenés 1000 personas, pero que tenés 10 kilómetros, tenés media maratón, y que cuando vas a terminar la maratón, cuando vas a hacer la segunda vuelta, éramos 200 corredores, ¿no? Entonces ese contraste y esa experiencia
y esa cosa que en su momento creo que ustedes la habían definido como la maratón artesanal, es espectacular, digamos, ¿no? O sea, es una cosa espectacular y es una carrera que recomiendo mucho para todos los que tienen la posibilidad, porque tiene eso, ¿no? Ese contraste medio de amateurismo y de vivirla. Me pasó que, para mí, el ejemplo más representativo es que cuando vos te querés anotar a la Maratón de la Pampa, no sabés dónde hacerlo. No encontrás el sitio web, ¿entendés? No sabés cómo hacer, digamos. Entonces, medio cuando buscas un poquito y encontrás algo en Facebook, no sé qué, bueno, y te inscribís vía mail y le tenés que mandar el comprobante de la transferencia. Así te inscribís a la Pampa, digamos, ¿no? Entonces, y después es una carrera que allá está muy bien organizada. Nada, entonces creo que ese espíritu la hace muy especial, y después de la experiencia que había tenido, me vino bárbaro, ¿no? Hablas de contraste, ¿no? Con Berlín, Sumo Chicago, Dani tuvo la experiencia de cumplir el circuito de los Six Majors. Y yo pienso rápidamente en esa segunda vuelta. Mi experiencia la corrí en 2013 y también no había nadie. Te encontrás con todos en la primera vuelta y con nadie en la segunda. Compárame esa diferencia de gente de Berlín, de Chicago, con esa segunda vuelta de La Pampa. Y a ver, la primera diferencia es un tema de cantidad y de acompañamiento, digamos, ¿no? O sea, Claro. es decir, vos cuando corres, pero incluso o sea, hoy en Buenos Aires ya tenés 20.000 corredores en la maratón, ¿no? Entonces, cuando vos corres cualquiera de esas carreras, la corres siempre acompañado, por decirlo a alguien, ¿no? Y hasta uno tiene esa cosa viste, si la estás corriendo solo, de pegarte a alguien o tratar de tener algún grupito con el que vas corriendo. Y me acuerdo que en La Pampa, cuando yo me había juntado con alguien que íbamos más o menos al mismo ritmo, además justo fue un día de mucho viento y llovió, digamos, no era el más lindo de los días para correr. Me junté con alguien y cuando estábamos haciendo medio esa última recta en el Boulevard o en la calle principal de Santa Rosa, le pregunto, ¿viste? Le pregunté si él corría la maratón o corría la media, digamos, ¿no? Y él me dice, no, vos corres la maratón. Y yo digo, sí. No, yo me quedo acá, me dice él, ¿viste? Igual. Y a partir de ahí es como, bueno, correr solo, digamos. Y realmente, digo, cuando corres solo también, por la duda para que se entienda, ¿no? Desde el punto organizativo, voluntarios y gente, es muy linda, porque lo tenés. De hecho, hubo un tramo de la carrera que te pasa un voluntario en bicicleta y te pregunta si necesitas algo. Esa dedicación no la tenés ni en Berlín ni en Chicago, la tenés de otra manera, digamos, ¿no? Pero digo, sí. Entonces, contraste, pero de repente te encontrás en medio de una maratón corriendo 5 kilómetros solo, completamente solo, digamos, que no me había pasado nunca, ¿no? En una carrera. Sí, y vos Y, ojo, sabés, Bata, y a como mí para eso ir me cerrando encanta, ¿no? este círculo sobre el maratón, alguna vez dijimos que era, como vos dijiste, artesanal. Yo también digo que es un poco por la exigencia y por quienes compiten y por quienes corren, es como la Boston nuestra, en cuanto a la cosa legendaria, y a eso iba. Yo agregaría un tercer paralelismo, y es como es la maratón en pista. ¿Por qué? Porque te expone de algún modo, un poco porque son pocos los que corren, otro poco porque esos pocos que corren muy rápido, y otro poco por esto de que quedás en un momento, son 2 vueltas y quedás ahí como expuesto de algún modo. Eso también impresiona el nivel que hay, la gente que corre, el nivel que tiene. A ver, totalmente. Yo, mira, tengo el recuerdo de cuando yo la corrí, a ver, no tengo el número exacto, pero supongamos que la maratón la habíamos corrido 200 personas, 250 personas, una cosa así era el número. Yo en La Pampa corría en 3 horas 36. Y de maratón tuve 182 personas antes que yo, digamos, ¿no? ¿Se entiende? O sea, de las 250 que corrieron, 182 corrieron abajo de 3 horas 30, ¿no? Entonces, creo que ese es el parámetro del ritmo que se le pone. Y que también, aprovecho y es un mensaje, es una maratón ideal para ir a buscar marca. Entonces, jamás la recomendaría para alguien que debuta en la distancia, pero alguien que ya corrió 1 o 2 maratones y quiere ir a buscar una marca, nada, agarrás el auto, estás a
6 horas en auto de La Pampa, descansás el sábado y el domingo vas a buscar tu marca en un circuito que es ideal y probablemente en Argentina debe ser el mejor para ir a buscar una marca, ¿no? A ver, Dami, permitime esto, Sí. porque está muy bueno el paralelismo que hace con el tiempo y dónde quedas ubicado. En una de las majors, vos con 3 horas 36 estás en el primer cuarto de la clasificación. Por ejemplo, con 3:36 en Nueva York, me cargaría mucho Ruggeri, pero yo con ese tiempo, con un poquito más incluso, estuve en 9.000, entre 57.000. Claro, exacto. En cambio, con ese tiempo en La Pampa, estás en el final, sos de los últimos. Eso me parece que pinta un poco. Perdón, Dami, pero me pareció muy bueno el juego de Y Bata. algo que también está bueno para aclararlo también es que también después hay gente que las termina en 4 o 5 horas también, la maratón, Sí. digo, o sea, tenés eso Sí, también, sí. ¿no? O sea, y es muy lindo cómo se queda la gente a acompañar y a que termine esa carrera, pero bueno, nada, para el que quiere buscar una marca es un circuito y un contexto ideal, digamos. Yo no me permito no coincidir en esa, Bata, porque por la segunda vuelta, por la soledad, por el viento, yo siempre recuerdo la experiencia del Indio Cortines cuando fue a buscar marca olímpica, que bueno, fue 9 veces campeón argentino de maratón, el Indio, y él siempre decía, el temor de la Pampa es la segunda vuelta, porque te quedás verdaderamente solo. Bueno, ellos están acostumbrados en la elite a correr en un pack de 2 o 3 corredores, depende del arreglo que hagan, 4 como mucho, históricamente la Pampa tuvo eso a nivel elite, pero atrás te quedás absolutamente solo. Y me parece que ahí es la diferencia. Ir a buscar marca, tenés que estar muy bien de la cabeza. En Buenos Aires es distinto, en Rosario es distinto. Ahí me cuesta pensar en esa segunda vuelta y a la salida de la laguna. Creo que entras en una especie de túnel del tiempo en soledad absoluta. Sí, sí, a ver, obviamente también hay algo medio personal en cómo te gusta, ¿no? Yo admito que Claro. también soy medio lobo solitario para correr, entonces también eso a mí me juega a favor de alguna manera y creo que si alguien está yendo a buscar marca es porque tenés que llegar muy bien de Sí. la cabeza y ir a buscar el mejor circuito posible para hacerlo, ¿no? A ver, para que se entienda, para que lo conocen, La Pampa, porque además ahora la laguna creo que sigue, que la sacaron ya del circuito, creo que Sí. cuando yo le hice fue el primer año que no se corrió con la laguna, pero ahora por el tema de las inundaciones, pero creo que ya no se volvió a incorporar justamente por este tema de haberlo hecho todavía más rápido. Y para que se entienda, la Pampa son 3 grandes rectas, Sí. que sumadas hacen 21 kilómetros, y pegás 2 vueltas en ese lugar, digamos. Entonces, también un poco a eso me refiero, ¿no? O sea, cero pendiente, derecho, te clavás, te juntás con alguien y ¡pum! A correr. Acá. Sí. Claro. Bueno, para ir cerrando este bloque, también tanto en el maratón de La Pampa, Pampa Traviesa, porque es algo que queremos mucho. Pero para ir cerrando este bloque y en el próximo ya vamos a meternos en tu historia, de cómo empezaste y demás. ¿Cuántos maratones corriste hasta Corrí ahora? 7. 7. ¿Maratón ese? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Tu mejor tiempo? ¿Tu mejor maratón? Fue 3:33 en Rosario, como decía Dami. Bien, 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 perfecto, perfecto. Y un tema que sí me parece lindo de la manera en la que corro carreras es no haber repetido todavía ninguna, digamos, ¿no? Y mi intención sigue siendo esa, ¿no? Siempre buscar una carrera nueva, digamos, una carrera distinta, un lugar nuevo para correr. Está muy bien. Yo repito la que tenés justo sobre tu cabeza para quienes los están Sí. viendo en nuestras redes sociales, no los que nos están escuchando del Club 24/7, tiene el dorsal de Nueva York y esa la seguiré repitiendo. Estamos charlando con Bata Casacha, haciendo un fondo largo, con él, un corredor aficionado que tiene una sensibilidad especial para contar y por eso es nuestro invitado aquí en Mejor Correr. No corre con música, Damián, pero de No. todos modos eligió algo como para decir, bueno, algo que Exactamente. motive, algo que nos lleve para adelante. Se autodefinió como un corredor sin música y el primero que es de los Beatles, ¿no? Sí. Algo de los Beatles. Ahí está, vamos y ya seguimos con Bata. Y aquí seguimos recorriendo kilómetros, haciendo nuestro fondo largo, Mejor Correr, con el querido compañero y amigo Bata Casacha. Bata, ¿cuántos años tenés? Tengo 40. 40. Y tenés unas niñas. Tengo 2 niñas, 7 y Sí. 2.
Bueno, la pregunta personal iba por, bueno, lo que recorremos siempre justamente en estos fondos largos, es ¿cuándo, cómo y por qué empezaste a correr? Mirá, lo lindo es no acordarme muy bien cuando empecé a correr, ¿no? Porque tengo a mi viejo un fanático del tenis, y mi abuelo un fanático del fútbol. De hecho, anécdota, Dani, que cuando yo estaba en el colegio, mi abuelo me traía el gráfico todos los martes al mediodía, ¿no? El gráfico que salía el lunes a la noche, digamos, Sí, y sí, mi sí. abuelo me lo traía los martes al mediodía. Bueno, entonces, nada, familia muy deportista y de ir al club todos los fines de semana, y desde entonces siempre muy fanático del deporte y bueno, nada, de tomarle ese gustito a correr. Yo entrenaba el tenis en la academia de Alejandro Cerro, jugábamos 2 horas de tenis y 1 hora de físico, digamos, ¿no? Y Sí. todos mis compañeros odiaban esa horita de físico, y a mí me encantaba, viste, salir a correr, me encantaba tener esa parte, entonces desde ahí lo tomé muy de chico, viste, situación de pelearme con mi vieja si podía salir a correr solo por los bosques de Palermo cuando era chico, digamos, de ese tipo de cosas. Y, y bueno, y siempre, viste, como combinado con el fútbol, con lo que eso implica, digamos, ¿no? Entonces era la de tratar de correr una carrera, pero el fin de semana tengo fútbol, entonces, viste, de haber hecho quizás la locura de jugar 90 minutos el sábado y el domingo a la mañana correr una media maratón, ¿no? A ese nivel. Y siempre como muy metido, y después el click lo hice cuando en realidad el equipo en el que jugaba, bueno, nada, en el torneo que jugamos perdimos la categoría, decidimos retirar el equipo, y ahí dije, bueno, listo, llegó el momento de dedicarme un poco más de lleno a esto. Yo hasta ese momento corría absolutamente solo, corría 3 o 4 veces por semana, pero solo, y en una carrera en el 2004 debe haber sido, me encontré con un ex compañero de laburo, era un 10K, y que ahí todavía yo jugaba al fútbol, digamos, pero me encontré con él y le digo, no sabía que estabas corriendo, que esto y que lo otro, y le dije, sí, bueno, estoy en esto, y bueno, ¿a qué ritmo vas a correr? ¿Cómo vas a correr? Y me dice, no, estoy buscando los 40 minutos, me dice. No, bueno, digo, estás corriendo, ¿no? O sea, estás corriendo Sí, en sí, serio. sí. Y esa semana le dije, bueno, decime con quién estás entrenando, y a partir de ahí, sí, fue el 2004, porque ya son más de 15 años que estoy entrenando con el profe Mario Corbi, al principio intercalado con el fútbol, y después ya desde el 2015 más o menos, dedicado casi que de lleno a esto y a meter carreras, maratones y demás, digamos, ¿no? Ujú. ¿Con qué dificultades te encontraste al momento de abandonar esa pasión por jugar a la pelota, como le digo yo? Pues nosotros los amateurs jugamos a la pelota, no jugamos al fútbol, jugar ligas y todo eso. ¿Con qué problemas te encontraste en cuanto a las amistades? Che, ¿cómo vas a correr? A la familia, porque se termina tomando un hábito saludable, pero te metes muy de lleno en esto de correr al principio. Sí, mira, nosotros, a ver, nos pasó que por eso digo que fue cuando con el equipo medio retiramos el torneo, porque ya nos empezaba a pasar que nosotros es una categoría libres, llegábamos al partido, viste, con nuestros hijos, con nuestros quilombos, y de repente salías a jugar contra pibes de 18 años que lo único que hacían era jugar al fútbol, digamos, ¿no? O sea, vos cuando sos chico jugás al fútbol 3 veces por semana, cuando ya tenés nuestra edad, bueno, de suerte que jugás ese día del fin de semana, ¿no? Entonces se empezaba a hacer un poquito difícil, y mi hermano una vez me preguntó, me dice, che, pero vos qué preferís, un buen día de fútbol o un buen día corriendo, ¿viste? Y yo, mirá, si tengo que elegir, prefiero un buen día de fútbol, pero hace muchos años que no tengo un buen día de fútbol, ¿viste? O sea, entonces, creo que había llegado ese momento de dedicarme un poquito más de lleno a algo que venía haciendo hace mucho. Yo ya había corrido mi primera maratón en el 2010, ya había corrido muchas medias maratones, pero bueno, digamos, dedicarme un poquito más y que realmente sea como mi actividad, bueno, me generó eso, ¿no? A ver, en esto que te voy a preguntar, creo que seguramente representas a varios, representas en el sentido que todos tienen esa vivencia y va por dos lados, y es trabajo y familia. ¿Cómo combinás con el trabajo y cuánto le has sacado, qué locuras les has hecho hacer a tu familia por esta pasión? La llamo a mi mujer y que te explique ella, digamos. Yo algo No, sé, a por ver. eso te pregunto. Sí, no, a ver.
La verdad que ella es una paciencia absoluta en ese sentido, y un acompañamiento, porque en definitiva saben que es lo que me hace bien, digamos, ¿no? Correr con todo lo lindo que tiene creo que es probablemente la más egoísta de las actividades que tengo, pero bueno, también siempre tratando de combinar eso, ¿no? O sea, por un lado, a ver, y por qué, y sé también un poco de dónde va el comentario, Dani, es decir, probablemente en mis últimos 5 años, casi todas las vacaciones que hicimos las combiné con una carrera, digamos, ¿no? O sea, digo, para que se entienda. Con lo lindo y con lo difícil, o lo complicado que eso puede significar, pero también con lo lindo que es, digamos, poder combinar esas dos cosas, ¿no? No, los viajes afuera, es tipo decir, bueno, nos vamos todos juntos el fin de semana a La Pampa, digamos, ¿no? A Santa Rosa, Sí, sí, porque, sí. o sea, pero bueno, generar eso y después también entender que, nada, yo vengo con eso de antemano y también quiero que mis hijas, nada, en su momento hagan deporte, obviamente que ellas elijan lo que quieran hacer, pero creo que el deporte en equipo y también actividad física tiene como, digamos, una repercusión muy linda en lo que somos, en lo que hacemos, y también que me vean a mí corriendo, y eso, nada, está bueno. Sí, después tiene ciertas dificultades. Probablemente uno de los pendientes más grandes que tengo es preparar una maratón en serio, el día que pueda preparar una marca, durmiendo bien durante un buen tiempo, ¿viste? O sea, yo, digamos, hace 7 años, nada, todos los que son padres lo saben, te altera el sueño y te adaptas horarios y demás. Entonces, nada, viste, a mí me gusta mucho correr a la mañana, pero generalmente trato de correr incluso antes que se despierten todos en casa, para tratar de ir equilibrando esas cosas. Y bueno, y en los fines de semana con un poquito más de paciencia, si salgo a hacer un fondo o ese tipo de cosas, pero siempre tratando de combinar para que sea algo que, bueno, nada, que nos rinda a todos, porque también ellas saben que lo necesito, ¿no? Que me hace bien. Y bueno, nada, tratamos de equilibrar eso, ¿no? Sin ponernos la capa de superhéroes, ¿no? Ni épicos ni nada, pienso en lo que vos venís contando recién, esto de la familia, pienso muchas veces en lo que nos dicen Dani, Marita, Mariela, me dicen, ustedes hacen un sacrificio, los corredores amateur, hacen un sacrificio enorme, porque por ahí laburan 8, 10 horas, tienen 1 o 2 hijos, la mujer que te banca, pero que a la vez te dice, bueno, dale, hoy aflojamos un poco. Hay una enorme cuota de sacrificio. ¿Cómo te llevas con ese sacrificio y con el ego del corredor? Porque vos hablaste de cierto egoísmo, ¿no? De una Claro, actividad egoísta, en definitiva. por suerte, digamos, a mí me pasa muchas veces cuando me preguntan por qué corres o alguien que quiere correr, ¿viste? Yo soy cero evangelizador del correr, digamos, ¿no? O sea, si te gusta, te gusta, y si no te gusta, no te gusta. O sea, yo estoy convencido que hace bien, pero también tiene que disfrutar. Entonces, para mí, más allá de que a veces quizás me despierto un poquito más temprano de lo que me gustaría para salir a correr, es cero sacrificio, en el sentido de, yo sé que cada vez que corro, cuando vuelvo de correr, estoy mejor que antes de haber corrido, digamos, ¿no? O sea, es así. Entonces, y ahí es donde planteo lo del egoísmo, porque quizás es el día que no corrí, quizás estoy de peor humor que el día que corro, digamos, ¿no? Entonces, claro. Ese tipo de cosas, y saber que es que necesito esto, necesito este momento para mí, y funciona de esa manera. Entonces, en ese sentido ya es parte de mi rutina, digamos, ¿no? Claro. Es decir, saber que, bueno, corro, después hay que laburar, obviamente hay que laburar, y de hecho también parte de lo que corro a la mañana es porque a la tarde también muchas veces es el momento que estoy con mis hijas, estamos en momentos más familiares, entonces tampoco ocupándolo de esa manera. Pero por suerte, ¿viste? Es un placer, digamos, ¿no? O sea, creo que el día que sea un sacrificio, probablemente deje de correr, digamos, ¿no? O sea, ahí claro. Está la clave. A ver, con el trabajo, ¿cómo haces? Por eso me quedo pendiente. Yo siempre digo a los chicos que estudian periodismo, y muchos colegas que ya son periodistas, digo, no hagan 2 preguntas en una, porque cuando haces 2 preguntas en una, se responde solo una porque el entrevistado se olvida. Con el trabajo, ¿cómo es tu trabajo y cómo lo combinás? En esto es lo que yo te decía también, que uno puede identificarse con un montón de gente. A ver, yo trabajo en marketing con un horario lógico de oficina, con cierta flexibilidad, probablemente muchas reuniones, pero por eso también, y también por mi gusto personal en el momento de correr, siempre trato de correr a la mañana y que ya esté, digamos, la corrida hecha, digamos, ¿no? O sea, a mí hay pocas sensaciones que me den más satisfacción que
a mitad de mañana o en algún momento levantarme de la silla en una reunión y sentir que me duele un poquito las piernas porque corría a la mañana, ¿viste? Entonces como, bueno, ya está, ya corrí, digamos, ¿no? Y arrancar el día de esa manera, a mí ya me cambia un poco el día, digamos. Entonces, creo que también pasa por ahí. Nada, corriendo a la mañana ya acomodo el resto de lo que viene después, ¿no? Laburo, familia, correr, la actividad, pandemia. ¿Cómo llevaste estos meses de confinamiento? ¿Cómo fue esa lucha para volver a correr, inclusive después, no? Mira, recién cuando hablábamos también del tema de la paciencia y la familia acompañando, nada, mi mujer labura al mismo ritmo que yo, con el mismo horario. Ahora estamos en casa, los cuatro, mi hija más grande tratando de hacer pregrados. Y la verdad, a ver, gracias a Dios, no tenemos nada de qué quejarnos, ¿no? Dentro de todo este contexto, digamos, también somos los afortunados, pero a mí cuando, digamos, yo encima, allá por marzo, yo tenía ya pensado como objetivo este año hacer un buen tiempo en la media maratón, ¿no? Bajar mi marca en la media maratón, ya tenía como objetivo la de Rosario, y en marzo ya venía bastante bien, ¿viste? Entonces cuando arrancó esto, sentís como que, bueno, me cortaron el momento en el que venía y lo que estaba, y al principio medio me agarró esa cosa de desesperación de cómo hacer para no perder lo que tenías al principio. Mirá, si en ese momento hubiésemos sabido que hoy en septiembre íbamos a estar así, ¿no? Pero enseguida, obviamente, fue subir la bici, poner el rodillo y tratar de mantener la parte aeróbica con el gozo y las clases, medio, bueno. Y después me fui relajando y fui manteniendo y dije, bueno, nada, será lo que tenga que ser porque justamente, como decíamos antes, correr tiene que ser algo que nos tiene que hacer bien y si nos vamos a meter esa presión a nuestro nivel, no tenía mucho sentido, digamos, ¿no? Ya que nos metimos ahora en el tema pandemia, le pido ahí a nuestra productora, Juanchi García Morillo, que nos extendamos por ahí un poquito, porque también me encantaría tener tu reflexión, Bata, de cuando todavía estábamos encerrados y se dio la primera apertura, de esta cuestión de la estigmatización del runner, la estigmatización del corredor. Mucho prejuicio, también mucho corporativismo en algunos aspectos desde lo que sería nuestro grupo, digamos, pero sobre todo muchísimo prejuicio. ¿Cómo lo viviste vos y por qué te parece que pasó eso? Mira, el primer punto, Dani, que sé, bueno, que nada, ya este tema lo han ido hablando en otros programas y salieron reflexiones muy interesantes, el primer punto es, trato de no usar la palabra runners y running. Trato de eliminarla, digamos, de mi vocabulario. Primero porque la palabra runner se generó un imaginario colectivo de lo que son runners, que primero que me parece que no es la representación correcta, y segundo que no termina de tener cierto calificativo de por qué, digamos, ¿quién es runner? Digamos, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer para ser runner, digamos, ¿no? Entonces, que el que corre en Palermo y tiene las zapatillas último modelo, entonces ese es runner, pero si alguien quiere salir a correr, viste, no, o sea, cuando a veces decimos que no hay nada más fácil y simple que correr, nos tenemos que poner en ese lugar y sacar esta idea de, bueno, de runners y de esta estigmatización también tiene que ver con eso. O sea, por supuesto que va a haber imbéciles que corren, por decirlo así, como lo hay en todos lados, digamos, ¿no? Y en todo lo que hacemos, y va a haber gente que va a tender a mostrarse, y va a tener gente a tender a contar ciertas cosas, pero correr, como lo tenemos que plantear, más allá de que después puede haber distintos niveles, distintas intensidades, gente que es más rápida y gente que tiene mejor técnica, o gente que lo hace de una manera más frecuente y hasta incluso se anota carreras, pero siempre tendríamos que estar pregonando con que correr es algo que nos hace bien a todos y todos corremos. O sea, díganme ustedes si conocen a alguien que no sepa correr. Todos sabemos correr, digamos. O sea, entonces nosotros tendríamos que pararnos siempre en ese lugar y cuando, no sé, cuando vos cuando escuchábamos acá a Nacho Padua o cuando escuchás a determinados corredores, nosotros conocemos que no tienen nada que ver con ese runner que se estigmatizó por correr en Palermo. Digo, ¿qué? ¿Acaso ellos no son runners o no son corredores? Entonces ahí es donde hay que tratar de sacar un poco nosotros mismos sacar un poco ese estigma de lo que significó
y ponernos en el lugar de que todos tendríamos que estar haciendo una actividad física porque nos va a hacer bien a todos, digamos, y la que sea, y si no es correr, que sea otra, pero tenemos que apuntar a eso, digamos, ¿no? ¿Por qué crees, Rápida, desde tu lugar como profesional del marketing, que se utilizó esa palabra y se generó una especie de grieta, que se me permita, y no se extendió a actividad física, por más que sea una palabra más, digamos, algo más amplio? Mirá, con la pandemia específicamente, digamos, con el tema, o sea, porque previo a eso, sí también reconozco o entiendo que a ciertas marcas o a las marcas, de alguna manera también le conviene crear ese mundo y que determinadas personas se sientan identificadas con ese mundo, digamos, ¿no? Porque, bueno, porque implica que si vos te vas metiendo en ese mundo, y ojo, y tiene lógica, ¿no? Que si vos te vas metiendo en ese mundo, probablemente te compres una mejor zapatilla y en algún momento te compras el reloj y vas a querer, ¿viste? Entonces, y tiene cierta lógica esa identificación. Ahora, cuando esa identificación de alguna manera es para cerrar ese grupo y dejar gente afuera, entonces nos estamos equivocando los que corremos y se están equivocando los que lo ven de afuera, porque otra vez, no hay nada más fácil y popular que salir a correr. No necesitas absolutamente nada. Para cualquier otro deporte necesitas algo, para correr no necesitas nada, digamos. Y justo en este caso particular de la pandemia, creo que, bueno, nada, como todo en este país, enseguida tiene que ser grieta y estás de un lado o el otro, viste que acá no hay ni un gris, o sea, es blanco, negro, o estás de un lado o del otro y te tenés que pelear. Creo que el gobierno comunicacionalmente tuvo algunos errores desde aquella primera conferencia de prensa en donde me parece que fue ridículo que el mismo presidente, viste, mencione el tema o la posibilidad de que se podía salir a correr y ya empezando a generar algo, y claro, generó algo en la bronca de toda esa gente de que estaba encerrada en su casa, dice, y estos van a poder salir a correr, y no, pero no estábamos hablando de gente que quiere preparar una carrera, estábamos hablando de gente que está encerrada en su casa y que por temas de salud, de bienestar físico y mental, necesitaba salir a tomar aire y hacer una actividad física, digamos, ¿no? Y espero, o me gustaría que el correr siempre se vea primero de esa manera, y después empecemos a pensar en la marca, la ropa, la zapatilla y las carreras y bueno, y todo lo que viene después, y ojalá que mucha más gente lo haga mejor y más rápido, digamos, ¿no? Pero primero hay que entrar desde otro lugar, y si el término runner o running lo que hace en definitiva es tratar de cerrar un grupito y dejar a alguien afuera, bueno, no estoy de acuerdo con esa agrupación, digamos, ¿no? ¿Sabés qué me resultó impresionante en hiciste una especie de catarsis, Bata, me encantó porque aparte mezclaste marketing y lo que hacemos y la verdad que pero me impresionó mucho que recordaras ese episodio, porque claro, en estos casi 200 días han pasado tantas cosas que me había olvidado de aquel episodio, me acuerdo que fue un viernes en una conferencia del presidente, que fue casi un comentario y ahí empezó todo el lío. Empezó todo el lío porque ni siquiera era una autorización, fue un comentario, simple, incluso creo que a partir de una pregunta, pero es impresionante lo que hemos vivido en todo este tiempo. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música ahora, del corredor que corre sin música, y después, Bata, prepárate porque te quiero meter en esta cuestión de la comunión, más allá que no lo quieras decir así vos, del running y el atletismo. Perfecto. Esta experiencia de correr con atletas profesionales y también cómo vivís vos el atletismo, esto de si estás pendiente de quién corre, quién no corre y demás. Dami, escuchamos un poquito de música del amigo Bata. Sí, algo de Roxette, How Do You Do. Él se define como un adolescente de los 90, es un tema importante para él y pide, si algún día me ven tirado en una carrera, por favor, pónganme este tema de Roxette. Impresionante. Y aquí seguimos haciendo nuestro fondo largo con el querido Bata Casacha. Nos cruzamos muchas veces en zona norte, sí. Por allí, lindos corredores ahí cerca del río, la entradita en el parque de los niños, por ahí son lindos lugares, Bata, para correr. Lindos lugares. Tengo la fortuna de vivir en Núñez y que en ese sentido es ideal porque salgo para un lado o para el otro y nada, sobran kilómetros para correr. Totalmente. Bueno, decíamos al cierre del otro bloque, donde hiciste esta especie de catarsis o charla TED, muy, muy interesante, que la recomendamos a la gente que puede volver a escuchar el programa y que lo escucha Mejor Correr, mientras corre justamente en nuestras redes sociales, @mejorcorrer, que se detenga en esa especie de discurso que hizo Bata porque nos identifica a todos. Pero
te decía que proponía en este bloque mezclar un poco atletismo y running. Un poco con aquello que contaste de Laguna de los Padres, de correr con las hermanas Borelli, por ejemplo, lo que significa eso, y ver también cómo lo vivís vos. O sea, qué tan interesado sos en el mundo del atletismo, en las noticias del atletismo. Sí, a ver, tengo como decía al principio, un fanatismo por el deporte. A mí me pones cualquier deporte y me gusta verlo, seguirlo y mirarlo, y eso obviamente incluye el atletismo, sobre todo, como también un poco les pasa a ustedes en este programa, lo que tiene que ver con correr y específicamente fondo, medio fondo. Porque, a ver, siempre me pasó que me impresiona más el tipo que puede correr 2 horas a 20 kilómetros por hora o más de 20 kilómetros por hora que los 9 segundos de Bolt, digamos, ¿no? Con todo el respeto que Bolt se merece, que se entienda, digamos, ¿no? La diferenciación que estoy haciendo. El tema es que, bueno, ver 2 horas de maratón obviamente es mucho más aburrido que ver esos 9 segundos, digamos, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que también algunas veces hace que quizás no sea tan entretenido ver maratón o medio fondo, pero que ahora por suerte con las transmisiones que están habiendo ahora, con ciertos comentarios, se hace un poquito más cercano y entretenido de seguir, pero creo que cuando alguien que le gusta el deporte se pone a pensar que hay gente que está corriendo durante 2 horas a más de 20 kilómetros por hora, digamos, no puede no admirarte o interesarte la maratón y el atletismo en general, ¿no? Si te gusta el deporte, ¿no? Por supuesto. Creo que pasa un poco por ahí. Y más todavía que en Argentina todavía tenemos como creo que una deuda pendiente de retomar eso, y sé que, bueno, es parte del esfuerzo que ustedes hacen como comunicadores, pero de retomar eso, de darle lugar al atletismo y al atleta y a los corredores, que bueno, nada, por contexto y situación se ha ido perdiendo, ¿no? Contanos un poquito más en detalle ese fondo en la laguna. Mirá, no, un diálogo interno. Vos sos un globo solitario, te definiste en el primer bloque. No, pero voy a hacer una aclaración muy importante, que es, en realidad no corrí con ellas, ¿ok? Voy a hacer la aclaración, y también para hablar también de Flor, que es que nada, tiene una humildad impresionante, porque entiendan la cosa, creo, a ver, parte de lo que decía recién, creo que, por ejemplo, a veces en Argentina no tomás dimensión de lo que es Flor Borrelli como corredora y de lo que significa las marcas que ella tiene a nivel argentino y a nivel sudamericano, ¿no? Y a mí me pasa, mi hermano vive en Mar del Plata, voy seguido para allá, y nunca había corrido o sea, corrí la maratón de Mar del Plata, corrí por bordeando el mar, corrí en el bosque, nunca había corrido en la laguna. Y era como decir, tengo que ir a correr a la laguna, claro. Pero claro, no tenía ni idea a dónde ir a correr a la laguna, ¿viste? Como vos decís, bueno, ¿dónde estaciono el auto cuando voy, claro. digamos? Entonces, mi hermano, porque nada que ver con correr ni con atletismo, pero la conoce a Flor, le digo, mirá, haceme un favor, mandale un mensaje a Flor y decirle que te diga dónde estaciono el auto y cómo pego la vuelta, digamos, ¿no? Y Flor le manda un audio y la respuesta de Flor fue textual, fue, no, decile que se va a cagar perdiendo, le dice. Entonces, pero mirá lo que es la cosa, que Flor le dice, que, mirá, es un viernes, dice, mirá, el sábado nosotras vamos a correr, iba obviamente con Mari, con la hermana, y si no el domingo va el equipo, que venga con nosotras o que venga con el equipo. Y claro, mi hermano me dice, sí, andá a correr mañana con Flor, dale, obvio. Y yo digo, no, vos no entendés. O sea, esto fue en febrero, le digo, o sea, Flor está preparando una marca olímpica, digamos. A mí, no, o sea, hasta me molestaría estacionar a la misma hora y distraerla, ¿me entendés? O sea, así que esa fue la anécdota con ella, y bueno, ella dijo, no, que venga, yo voy a estar a las 8 ahí. Le dije, no, decile que me diga dónde estaciona el auto y cómo, digamos, qué vuelta hacer. Y bueno, nada, y ahí aprovecho y tiro el dato, que si alguien alguna vez va a Mar del Plata y quiere correr, que vaya a la Laguna de los Padres, que estacione atrás de la estación de la policía caminera, que entre por el caminito principal y que pegue la vuelta, porque te perdés un poquito, pero igual es un recorrido espectacular para hacer.
Y bueno, sí, y al final de mi recorrido ellas estaban terminando y me vieron, me vieron correr, entonces por eso el comentario de Flor y estuvimos después charlando un rato y demás, como digo, una persona impresionante, pero eso es un poco lo que a veces perdemos magnitud, ¿no? O sea, ella estaba preparando su marca olímpica para ir a Tokio. Estamos hablando de febrero, o sea, todavía ni se había suspendido los Juegos Olímpicos y se genera esa situación de que me dice, che, pero si 4:20 te lo hubieses bancado y todo, sí, pero no quería ni molestarte, digamos, ¿no? Eso es un poco la anécdota con ella. Sí, la anécdota tal como la contás, y está muy bien, habla mucho más de ellas que de vos, y a veces no tenemos dimensión de la humildad de esta gente que corren con nosotros, literalmente corren con nosotros. Y creo que se está dando ese proceso de integración que sirve para que todo esto se desarrolle más. Por eso, enganchándolo, le pregunto al especialista en marketing, en la mirada ya del atletismo más internacional, con Damián hemos estado hablando en los últimos tiempos de esta búsqueda de lograr impacto, de que haya show también. No sé, los mencionaste a Usain Bolt, bueno, hoy el Bolt de hoy es Eliud Kipchoge, pero el otro día la hora de Mo Farah tuvo mucho que ver con eso. ¿Notás desde el marketing que hay una búsqueda para lograr que el atletismo sea un deporte más atractivo, más atrapante? Totalmente, a ver, totalmente. Ahí hay algo que es un poco lo que decía, vos tenés que encontrar cuál es la forma de que alguien que lo ve desde afuera se vuelva entretenido, digamos, ¿no? O sea, porque yo entiendo, digamos, que vos ver 1 hora corriendo a Mo Farah probablemente sea más aburrido que entender el logro que hizo, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que tratar de ver, bueno, cómo empezás a marcar ese camino o ese, llamémoslo show, para acercarlo un poco más a la gente desde lo que hacen ellos, pero también que nos genera a nosotros mucha más cercanía, digamos, ¿no? Y sin ir tan lejos, yo no sé, tres cosas, 3 ideas, si quieren, digamos, para mí me gusta siempre pensar, ¿no? Esos proyectos, esas cosas que pueden hacer. Hay por lo menos 3 cosas que en Argentina yo no entiendo cómo hoy no están sucediendo y que casi que deberían ser obligatorias, y ojalá que alguien las escuche y prenda, digamos, ¿no? Pero digo, la primera es increíble, o sea, inaceptable que nosotros en Argentina no tengamos una especie de, llamémoslo, campeonato nacional de atletismo o algo que vos, pero pensado para que la gente vaya a ver a determinados atletas hacer determinadas actividades, ¿no? No el torneo que se suma a determinada carrera o de determinada disciplina, o sea, ¿cómo no tenés por lo menos un día al año que abrís el CENAR, entrada libre y gratuita, generás 4, 5, 6 disciplinas para ver que la gente pueda ir a ver a sus atletas, que también es un homenaje para ellos, para que los vean en ese sentido, y acercarnos de esa manera? Yo tengo una anécdota que es, a mí, como les decía, me gusta que mis hijas, digamos, vean el deporte, digamos, hagan deporte, y me ven corriendo a mí. Yo cuando, la más grande de chiquita, pensaba que yo las carreras las ganaba, digamos, ¿no? Y que por eso me daban la medalla. Y bueno, nada, obviamente yo me hacía el sonso, sí, papá la ganó la carrera. O sea, papá ganó una carrera, bueno, después obviamente entendió cómo era la cosa, pero tengo la anécdota de quería que vea alguna vez correr a alguien en pista. Y claro, como yo sabía que María Ortiz corre todos los sábados en el CENAR con el equipo de Fer Díaz, dije, nada, me mando a que vea un entrenamiento, digamos. Y cuando llegué a la puerta de CENAR, me dice, no se puede entrar. Le digo, no, bueno, ok, mira. Y dije, decime con quién tengo que hablar para que mi hija pueda entrar, quiero ir un ratito a la pista y que vea gente corriendo. Bueno, me hicieron hablar con no sé qué, cuestión, me dejaron pasar, digamos, ¿no? Y terminé pasando, justo Mariela no estaba ese día. Y de hecho, no solo eso, me encontré con un profe, que justo había chicos además haciendo salto en alto. Me encontré con un profe que nos hizo pasar adentro de la pista, mi hija estaba encantada. Digo, bueno, ¿cómo puede ser que no tengamos por lo menos un día al año donde vos puedas ir a ver estas disciplinas, digamos? Y acuérdense lo que fueron los Juegos Olímpicos para la Juventud, digamos, y la gente que movieron. ¿Cómo, digamos? Entonces tenemos que generar un poco esa actividad de la que sea fácil para ver, de la que sea entretenida para ver. Empecemos por ahí. Y que le abra esa puerta, digamos, ¿no? Sí. Esa es una, y para hay que decir la otra rápido, Dani, pero porque dale, la hablamos dale, también. Tranquilo, no, está bueno.
algo así como un circuito argentino de maratón, digamos, ¿no? O sea, el famoso Six Majors que vos tenés afuera, y que hace que obviamente los que corrimos alguna queremos correr las otras porque algún día queremos tener esa medalla y cumplir el circuito. Y cómo en Argentina no buscamos hacer lo mismo, digamos, ¿no? O sea, la cantidad de gente que repite la maratón de Buenos Aires, cuando vos a distancia de micro, de auto, podés ir a correr Rosario, podés ir a correr Mar del Plata, podés ir a correr La Pampa, y después tenés Córdoba y tenés Mendoza. Entonces, ¿cómo no generamos esa situación que obviamente, si vos hoy de Buenos Aires la están corriendo 20.000 personas, digamos, y algunas del interior la están corriendo menos de 1.000, ¿cómo no generaste ese atractivo de decirle a los que están en Buenos Aires, che, vengan a correr esta este año, en vez de correr otra vez Buenos Aires, vengan a correr esta? Y tratar de generar algo así, que estoy pero convencido que hoy gente que no está tan interesada en correr la otra, en el momento en que vos le decís, che, mirá que si corres las 5 tenés una medalla más, ¿sabés cómo se anotan todos? O sea, Totalmente. Y entonces generar digamos, esa especie no sé, de circuito, o de como queramos llamarlo, en donde entre las maratones generes algo, nada, creo que también es parte de tratar de ir generando ideas o un poquito de show o de vuelta a esto para nada, que más gente lo haga y más gente lo disfrute, ¿no? ¿Vos creés que la gente, el común, ¿no? El corredor común y corriente, el aficionado, con o sin pretensiones, como suele decir Dani, siempre digamos, los que corren fuerte son con pretensiones y los que corremos más o menos, ¿viste? Bueno, estamos más tranquilos. Coincido con esa apreciación de Dani. ¿Conoce más ahora que hace unos años? Respecto del atletismo, de los atletas, no digo de las marcas puntuales. A ver, al que le interesa el deporte, que lo sigue, seguro, definitivamente, digamos, ¿no? O sea, porque también después, y hay que distinguirlo y está bien, ¿no? Es decir, el corredor que le gusta correr, pero no tiene ni la más pálida idea de quién es Kipchoge o cuándo se corre una maratón, también está muy bien, digamos, ¿no? O sea, es decir, de la misma manera que hay gente a la que le gusta jugar al fútbol y no le gusta ver fútbol, digamos, y cada vez hay más, digamos, ¿no? Entonces, creo que también hay un tema ahí digamos, de no tener que generar esa diferencia, ¿viste? De como decir, bueno, no, pero bueno, entonces tenemos que ser todos fanáticos del atletismo para correr, pero a los que nos gusta, a los que nos interesa, definitivamente, porque hoy tenés una apertura, digamos, de información, y cuando vos ves el marketing y la comunicación que están haciendo los equipos de running de afuera, y cuando vos ves todo lo que está pasando a través de las redes sociales, y cuando vos ves cómo se transmiten determinadas carreras o eventos, obviamente hoy tenés una cantidad de información que antes no existía, digamos, ¿no? Antes quizás se batía un récord y no salía de ningún lado, digamos. Hoy el otro día, por el esfuerzo de Adidas que estaba presentando las zapatillas, se promovieron marcas que ni siquiera eran récord, digamos, Claro. y se habló mucho de determinadas marcas. Entonces, bueno, nada, sí, definitivamente hoy tenés ese alcance y obviamente muy relacionado con el movimiento y los logros que están teniendo determinados atletas, digamos, ¿no? Que cuando vos ves que determinadas marcas están cada vez más cerquita, bueno, nada, se vuelve todavía más interesante. Señores, bueno, Bata Casaccia, que tenía dudas de por qué lo invitábamos a Mejor Correr, y nos acaba de responder bastante bien de por qué valía la pena escucharlo Mejor Correr. Mucho de maratón, mucho de marketing. Una palabra que para mí no hay que tenerle nada de miedo y nada de antipatía. Diría que todo lo contrario. Bien trabajado. Como cada cosa, bien trabajada es sana. Bata, un placer. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Dami, la pasamos bien una vez más y seguiremos con esto. ¿Qué hacemos? Aparte de correr, Mejor Correr, hablar de correr. Nos vemos en la próxima. Chao. Adiós. Gracias.